Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. No ha pasado todavía una semana tan siquiera desde el acuerdo de paz que Trump logró en el Medio Oriente y una de las partes, los terroristas de Hamás, no han cumplido con lo prometido. Ellos habían prometido entregar las armas. No las han entregado, al parecer no las van a entregar, las están exhibiendo con bastante desfachatez y están matando a numerosos palestinos en la Franja de Gaza. Es decir, que la paz no ha llegado a la Franja de Gaza y de ello no tiene la culpa Israel, sino la banda terrorista de Hamás. Hamás ha matado ya en pocos días a casi un centenar de palestinos, principalmente miembros ellos de familias o de clanes poderosos. Los Muhaini o los Dugmash, que eran familias poderosas que rivalizaban con Hamás en la intención de tener el control político de la Franja de Gaza. Sin embargo, hoy en la Casa Blanca el presidente Trump pareció defender las matanzas de Hamás en Gaza últimamente, al decir que, bueno, la Franja de Gaza era un barrio un poco difícil de pacificar. Antes había dicho que Hamás estaba matando a pandilleros muy peligrosos, y no es así. Está matando a familias o a clanes poderosos dentro de Gaza, acusándolos de haber colaborado con Israel. Y ahora Trump dice con una ingenuidad que ojalá Dios le preserve, que él espera que jamás va a cumplir con entregar las armas. Killing innocents in Gaza, that if that continues, the United States will go after them. I know, I issued a strong statement, that's right. But they used to be gangs, and now you're saying innocents. What made you think they're innocents now? Well, I'm looking at what's happening, and that wasn't the deal that was made, and we'll see what happens. It's calmed down. It's a tough neighborhood, we know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And I understand they brought back some additional bodies today. It's a rough deal when you think of it, right? Very rough. We have our hostages back completely. We were very lucky with that. But it's a tough situation. No hay paz en la Franja de Gaza. Hay fusilamientos en plaza pública. Quien fusila es Hamás y fusila a sus adversarios palestinos. Mata a decenas, quizá a centenares de palestinos. ¿Por qué lo hace? Porque Hamás quiere tener el absoluto férreo control sobre la Franja de Gaza. Hamás no solo no va a entregar las armas, sino que se va a oponer a que unos extranjeros, por ejemplo, Tony Blair, el ex primer ministro británico, sean de pronto la autoridad que manda, que ordena en la Franja de Gaza. Ellos dirán, los de Hamás no son palestinos, son extranjeros. ¿Quién los ha elegido? Los ha elegido Trump. Entonces no va a ser tan fácil que Hamás se rinda. Peor aún, porque sí, ellos liberaron a los últimos 20 rehenes vivos, pero han recibido a cambio a casi 2.000 presos palestinos. Y entre esos 2.000 presos palestinos hay numerosos terroristas de Hamás. Entonces, Trump aclara que si es necesario reanudar las hostilidades y entrar violentamente a Gaza de nuevo, tratando de liquidar a Hamás o por lo menos de desarmar a esa banda terrorista, Trump aclara que no habrá soldados estadounidenses en esa operación. Desde luego de ellos se encargarían las tropas de Israel. Y es de suponer que Netanyahu está esperando a que Trump le dé la luz verde para volver a entrar a Gaza y atacar de nuevo a Hamás y tratar de quitarles ahora sí todas las armas. Yeah, please. Following up on that, when you I didn't say say you. You CNN fake news. Go ahead. You said in your post that if they kept killing people in Gaza, we would have no choice but to go in and kill them. So do you mean U.S. forces would go in and
take out No, I Hamas? didn't say who would go in, but somebody will go in. It's not going to be us. We won't have to. There are people very close, very nearby that will go in. They'll do the trick very easily, but under our auspices. Muy fácilmente, dice Trump, yo no creo que va a ser tan fácil que Israel, si tiene que volver a Gaza, termine de eliminar a los terroristas de Hamas. Si no ha podido hacerlo en 2 años, no creo que sea tan fácil que lo haga ahora en el caso de que sea necesario reanudar las hostilidades. Y ojalá que ese no sea el caso, pero va a depender de Hamas. Y Hamas ha vuelto a matar, está derramando sangre en la Franja de Gaza. No parece una señal de que quieran la paz. Ahora bien, es curioso porque Trump consiguió esta paz precaria, tentativa, pasajera, que no ha durado mucho y que no va a perdurar, al doblegar a ambas partes, ¿no? Se puso duro con Hamas, pero también se puso duro con su amigo Netanyahu. No hace lo mismo en la guerra entre Rusia y Ucrania. En esa guerra los malos son los rusos. O sea, el equivalente moral de Hamas es Putin. Putin invade una nación vecina, Ucrania, y perpetra una masacre. Una masacre, una matanza que no se ha detenido. Han pasado 3 años desde febrero 24 de 2022. 3 años. 3 años y seguimos contando, digamos 3 años y medio. Y Trump no ejerce su poder, su influencia sobre Putin como ejerció ese poder y esa influencia sobre Netanyahu y sobre Hamas. Si Trump quiere que Putin se rinda, o por lo menos que Putin acepte un cese al fuego y deje de atacar a Ucrania, tiene que someterlo a una presión severa. ¿Qué sería una presión severa? Bueno, por ejemplo, venderle Tomahawks a la OTAN y la OTAN se los da a Ucrania y entonces Ucrania le puede hacer daño a Rusia en sus instalaciones petroleras. Ya le ha hecho algún daño, pero solo con drones. Ucrania necesita los Tomahawks. ¿Trump se los va a dar? No se los va a dar. No solo no se los va a dar, con lo cual le hace un agravio más a Zelensky y al pueblo ucraniano, sino que Trump anuncia tan orondo, tan contento, como si se fuera a reunir con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, que en 2 semanas se va a reunir en Budapest, Hungría, con su querido amigote Putin. Y entonces, claro, no trata en modo alguno de ajustarle las clavijas a Putin. Follow up, you also posted about your call with President Putin today, and you spoke about the meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Tomorrow I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. Es una pena, pero al final del día Trump siempre es más duro con Zelensky que con Putin. Es una pena porque al final del día Trump trata a ambos como si fueran pares, moralmente equivalentes. No lo son. Zelensky, primero, ha sido elegido limpiamente por su pueblo. Y segundo, está defendiendo a su patria, a la soberanía de su patria. Ha sido invadido. En cambio, Putin no es un demócrata. Está en el poder gracias a que perpetra fraudes, trampas y amaños. Envenena y mata a sus opositores y él es el agresor, por lo tanto Trump tendría que ponerse fuerte contra Putin y no lo hace, y no lo va a hacer en Budapest tampoco, y no reconoce que la cumbre en Alaska con Putin fue un completo fracaso. Trump hizo todas las concesiones, la alfombra roja, la limusina, mi querido amigo.
Putin no hizo una sola concesión, no aceptó el cese al fuego, no aceptó reunirse con Zelensky y ha seguido masacrando a los ucranianos. ¿Cuándo va a despertar Trump de este letargo, de esta siesta moral? ¿Cuándo va a tener el valor de enfrentar a Putin? I mean, we have a problem. They don't get along too well, those two, and it's sometimes tough to have meetings. So we may do something where we're separate but equal. We'll meet and talk parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things. I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. Lo que es ridículo es que Trump aluda a Zelensky y a Putin como dos niños malcriados, díscolos de un colegio, y diga, tienen una relación imposible, estos dos no tienen química, se llevan fatal. Pero ¿cómo se van a llevar bien? ¿Cómo se van a llevar bien? Si Rusia lleva más de 3 años masacrando a los ucranianos, ¿cómo se van a llevar bien? Y dije 30, Ucrania tiene apenas 30 años como república independiente. Y la bota rusa, la bota imperialista rusa quiere aplastar la independencia de Ucrania. Putin quería quedarse con Ucrania completa, pero su invasión a Kiev fracasó a fines de febrero del 22. Entonces es un poco irritante que Trump no enfrente a Putin, que no tenga la gallardía moral de plantarle cara. Dice, bueno, en realidad esto no nos afecta, ¿no? Hay un océano largo de distancia con ellos, Rusia, Ucrania, esto no nos afecta. ¿No nos afecta? Claro que nos afecta. Todos vivimos en este planeta, el globo, la especie humana, la historia contemporánea nos afecta, desde luego que nos afecta. Que Rusia invada a un país en Europa y mate a centenares de miles de personas no nos afecta. Debería afectarnos, por lo menos en términos de nuestra conciencia moral. Debería afectarnos al punto de decir, ¿cómo puedo yo ayudar al agredido, a la víctima, al país invadido y masacrado? Pero Trump no se plantea esa cuestión moral. And you know, it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans, but they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers, for the most part, soldiers. And we think we're going to get. We hope we're going to get it stopped. I thought this would be, because of my relationship with President Putin, I thought this would be very quick. And it's turned out to be, who would think I did Middle East before I did this? We did a total of 8 now, 7 and now 8. And we're going to make this number 9. Vamos a ver. Él cree que va a persuadir a Putin. Yo dudo. Él creía que iba a convencerlo en Alaska. No lo logró. Dijo, si no lo convenzo de un cese al fuego, me levanto y me voy precipitadamente de la reunión. Y no se levantó, no se fue, no desairó a Putin. Entonces ahora dice, en 2 semanas lo encuentro en Hungría y seguro que lo convenzo, porque yo soy un experto en hacer grandes acuerdos, grandes tratos. Soy el gran pacificador. Con Putin no es tan fácil, ¿eh? Con Putin no es tan fácil. Minister, you said you posted that there was great progress. Can you tell us a little bit about that? Was it a shift in Putin's tone? Was it something new he told you? Did he give you any message to give? You're talking about the whole President Zelensky tomorrow. It just seems to me that, you know, look, it's only a field. That's all I've done in my whole life. I've made deals. I know about deals. I do it well. I don't think any president's ever ended a war, frankly. One war, I did 8 of them, Maria, right? And but I don't know, did Bush ever end? Do you think Biden ended a war? Biden started wars because he was stupid. But do you think Biden ended any wars? No, I don't know of anybody that ended wars. I ended 8 of them. Demasiado ego, demasiada soberbia, demasiada arrogancia y luego tanta mezquindad contra Biden. Biden no comenzó la guerra en Ucrania.
Y Trump es particularmente deshonesto cuando dice eso, ¿no? Biden no comenzó la guerra en Ucrania, la comenzó Putin. La invasión a Ucrania es culpa enteramente del dictador ruso. Y Trump no tiene las agallas de decir la verdad. Y culpa de la guerra en Ucrania, que lleva más de 3 años, no a Putin, sino a Biden. Y lo llama estúpido. Cuando Biden tiene un cáncer avanzado en la próstata que ha hecho metástasis a los huesos, se está muriendo el pobre Biden. ¿Es necesario llamarlo estúpido y achacarle la guerra en Ucrania? Luego, insisto, si Trump le vendiera, no dicho le donara, a Europa los Tomahawks, que son misiles guiados de larga distancia y de gran precisión, misiles que pueden recorrer hasta 2.500 kilómetros. Si Trump le vendiera 15 o 20 Tomahawks a Europa, entonces Ucrania tiene los Tomahawks, cambia el juego con Rusia, cambia el juego. De pronto Putin empieza a sentir el calor, la presión, ¿no? El viento en contra. Pero Trump en esta declaración deja clarísimo que no le va a dar los Tomahawks a Europa. ¿Por qué? Porque no quiere ayudar a Ucrania. Siempre que puede, corre a socorrer los intereses del agresor, del invasor, que es Putin. Yeah, please. What did you tell them about the Tomahawks? Did you discuss the Tomahawk missiles? Did you discuss? Well, we talked about it a little bit, didn't say much, but I do say to you, you know, we need Tomahawks for the United States of America, too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country. So, you know, they're very vital. They're very powerful. They're very accurate. They're very good, but we need them, too. So I don't know what we can do about that. Mezquino como siempre con Ucrania, deshonesto como siempre. Estados Unidos no necesita, tiene un montón de Tomahawks y le puede tranquilamente vender 20 a Ucrania. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere arriesgarse a mortificar a su amigote Putin. Y ser tan amigo de Putin en estos tiempos dice mucho de la catadura moral e intelectual de Trump. Dice mucho. No hay ningún jefe de Estado admirable en Europa, e incluyo, me voy a Canadá, al primer ministro Carney, no hay ninguno que cultive amistad con Putin. Ninguno. Quizá Orbán, el de Hungría, quizá el único. Pero yo dije admirable, ¿no? Orbán no es admirable. Los demás, todos ven en Putin a un déspota, a un dictador, a un tirano sanguinario y cruel que mata a sus opositores. Y eso a Trump le da igual, le da igual. Trump cree que en Alaska su reunión con Putin fue un gran éxito. ¿Cuál fue el éxito? Si no detuvo la guerra. Why do you think a second meeting with Putin now will yield different results? Well, I think Alaska actually set a stage, and that wasn't very long ago, but it set a stage. You have to understand, I came into this situation. I didn't start this war. This is a Biden deal. And I came into it, and it was a mess. It could have led to World War III. In my opinion, this could have led to World War III. That won't happen, but it could have. So I came in, this war was raging. When I left, this wasn't even a thought. For 4 years, nobody talked about it. I spoke to President Putin about Ukraine. It was the apple of his eye, but there was never going to be doing anything like this. And this all went because of some really bad decisions that were made. Mentiras, mentiras. Biden no tiene la culpa de que Putin haya invadido Ucrania en febrero de 2022. No tiene la culpa es de Putin. Biden, uno de los pocos aciertos de su gobierno, más bien mediano, mediocre, fue darle a Zelensky la información de inteligencia crucial para evitar que los rusos conquistaran Kiev. Ese primer año de la guerra, digamos 2022, si Ucrania resistió y hasta expulsó bastante a los rusos, fue gracias al apoyo de Biden. Trump no lo va a decir, lo digo yo. Biden no es culpable de la guerra en Ucrania y Biden es responsable, y los ucranianos lo saben mejor que nadie,
de que Ucrania no haya sido completamente capturada, sojuzgada, invadida por el oso imperial ruso. Así que no solo miente Trump, sino que es particularmente mezquino con un adversario como Biden, que se está muriendo, ¿no? And look what you have. You have millions of people dead. You have just a horrible, horrible situation. I'm doing it to save souls. That's all I'm doing it for. I'm not doing it for us. We have an ocean between us. I'm doing it also to help Europe. They want to have it ended, but they're unable to do it. I'm able to do it. So I think we'll be successful. We'll save a lot of lives. It should have been done. Should have never started. This would have never happened if the election weren't rigged. This would have never happened. But it did happen, and I'll get it stopped. Él dijo que iba a detener la guerra en Ucrania el primer día de su mandato, y su mandato lleva ya, no sé, bastantes meses, ¿no? Comenzó en enero de este año, y Putin no le ha hecho el menor caso. El menor caso. O sea, esto de que cuando yo estoy en el poder no hay guerras, bueno, tendría que haberlo demostrado, tendría que haber convencido a Putin de declarar un cese al fuego. Y no lo logró. Putin no le tiene miedo a Trump, así como el dictador chino tampoco. Por último, ya antes de ir a la pausa, han acusado de delitos al ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton. Trump quiere que Bolton vaya a la cárcel, a pesar de que es un hombre bastante mayor, porque Bolton escribió un libro de memorias luego de ser asesor de Trump en el primer gobierno de este último, y fue duro contra Trump, y entonces Trump va ahora por la venganza y dice que no estaba enterado de la acusación contra Bolton, una declaración que a mí me resulta perfectamente inverosímil. Claro que estaba enterado. Was just indicted by a grand jury in Maryland. Do you have a reaction to that? I didn't know that. You told me for the first time, but I think he's, a bad person. I think he's a bad guy. Yeah, he's a bad guy. It's too bad, but that's the way it goes. Have you reviewed the case against him? That's the way it goes, right? That's the way it goes. Will I what? Have you reviewed the case against him? No, I haven't. I haven't. But I just think he's a bad person. Okay, anybody else? Y si es una mala persona, ¿por qué lo nombró asesor de seguridad nacional en su primer gobierno? Entonces Trump estaba mal informado, por lo visto, ¿no? Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. La gran noticia de ayer fue que Trump había autorizado a la CIA, y esto lo reveló el New York Times, a hacer operaciones encubiertas, secretas, letales en Venezuela. Letales es matando gente, ¿no? Ahora bien, el gobierno de Trump quiso que esa noticia se filtrara al New York Times, ¿me explico? Porque Trump le podría haber dicho a Ratcliffe, el jefe de la CIA, mira, anda preparando operaciones secretas en Venezuela, pero no quiero que de esto se entere nadie, ¿no? Pero Trump filtra, seguramente a través de Marco Rubio y sus escuderos, esto al New York Times. ¿Por qué lo hace? Porque quiere que Maduro sepa que Trump ha autorizado a la CIA a hacer operaciones secretas letales en Venezuela. Si uno es Maduro y uno lee CIA, operaciones secretas letales, o sea, matando gente en Venezuela, seguramente uno dice, estoy en problemas. Trump le ha dicho a la CIA que puede hacer una operación secreta para darme de baja, ¿no es cierto? Por eso es que filtran la noticia al periódico. No tanto porque Trump ya está loco porque la CIA haga una operación encubierta en Venezuela, sino porque Trump está interesado en que la otra parte, la dictadura venezolana, sepa que existe esa posibilidad. Dicho eso, ¿tiene sentido que Trump le diga a la CIA prepara atentados en Venezuela? Tiene todo el sentido del mundo. La CIA tendría que entrar a Venezuela, quizá ya entró. No hace mucho la CIA sacó de la embajada argentina en Caracas a 5 personas, si recuerdo bien. 5 opositores, disidentes venezolanos del partido de María Corina que llevaban tiempo largo en esa embajada.
y estaban virtualmente secuestrados ahí por el régimen, que no los dejaba salir, si salían los metían en la cárcel. Y la CIA los sacó. O sea, la CIA ya ha consumado una operación perfecta, redonda en Venezuela en tiempos recientes. No es que la CIA va a entrar, es que ya entró y quizá está ahí adentro. Cuando decimos la CIA, son agentes de inteligencia, son espías. No necesariamente todos son estadounidenses, ¿me dejo entender? Muchos de ellos pueden ser venezolanos, aliados, topos, infiltrados, colaboradores, ¿no? Que pueden ser parte del entramado de inteligencia de la CIA dentro de Venezuela. Incluso aliados, topos, infiltrados y colaboradores que fingen ser leales a la dictadura de Maduro. Entonces tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Lo ideal para Trump sería que una operación de alta inteligencia de la CIA, con ayuda de los aliados y colaboradores venezolanos, saque a Maduro del poder, sin necesidad de usar la fuerza militar. O sea, una conspiración interna, un complot en el seno mismo de la dictadura. En cualquier caso, es una buena decisión decirle a alguien en el New York Times, Trump le ha dicho a la CIA, prepárame operaciones secretas letales, subrayo letales, en Venezuela. Es una buena idea. This morning, President Trump considering U.S. strikes on Venezuelan soil to combat drug cartels. Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. The president also escalating U.S. operations against Venezuela's authoritarian leader, Nicolás Maduro. Trump confirming he's authorized covert CIA action in the country. But when asked if the agency has the authority to take out Maduro, Trump non-committal. But I think Venezuela is feeling heat. Desde Caracas, los defensores de la hedionda, repugnante dictadura venezolana dicen que Trump quiere invadir Venezuela, mentira, para quedarse con el petróleo, otra mentira. Trump no va a invadir militarmente Venezuela como Bush padre invadió Panamá. Eso no va a ocurrir. No habrá botas en tierra, no habrá soldados de Estados Unidos por tiempo indefinido en Venezuela. Eso no va a ocurrir. Yo incluso dudo mucho que Trump autorice una operación de entrar con aviones o con helicópteros y descender con cuerpos de élite, el regimiento 160, ¿ah? Y tratar de capturar vivos o no a Maduro y Cabello, ¿no? Ese regimiento 160 puede llevar a Fuerza Delta o a las Boinas Verdes o a los Navy SEALs. Pero una operación de ese tipo, tratemos de capturar vivos a Maduro y Cabello, es altamente riesgosa. Los venezolanos no tienen buenos aviones de guerra, pero tienen un sistema de misiles antiaéreos que hoy el Washington Post calificó de robusto. Y tienen algunos misiles que se disparan desde el hombro, que buscan el calor y que pueden derribar un helicóptero de Estados Unidos. Un Black Hawk, por ejemplo, ¿no? Recuerden que cuando entraron 3 helicópteros a matar a Bin Laden, uno se quedó ahí en Pakistán. Quedó averiado, destruido. Pero todo esto, por supuesto, se enmarca en el contexto de un plan destinado a meterle miedo a Maduro. In a statement overnight, Venezuela accusing Trump of trying to legitimize a regime change operation to access the country's oil resources, saying they would bring up the matter at the UN Security Council today. It comes after the U.S. carried out its 5th deadly strike on an alleged drug boat off the coast of Venezuela. Trump posting this video on social media, saying 6 male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the strike. The Trump administration's operation in the Caribbean first began in early September and has drawn fierce condemnation from Democratic lawmakers who say the strikes risk getting the U.S. into a full-fledged war. Han hundido creo a 6 lanchas con drogas, han matado a 27 narcotraficantes. ¿Trump va a hacer algo en términos de fuerza militar en Venezuela? Yo pienso que sí, pero va a ser sumamente cauteloso.
está en su ADN. No va a arriesgarse a un fracaso militar, a que le derriben un helicóptero, a que le tumben un avión, a que le tomen a 2 pilotos como prisioneros de guerra. No va a hacer eso. ¿Qué puede hacer? Disparar misiles desde muy lejos. Tiene los mejores misiles. Los Tomahawks, los Hellfires y otros. Desde muy lejos. Con lo cual, el único riesgo es que el misil no dé en el blanco exacto, pero esos misiles dan en el blanco con una precisión matemática. Entonces, si no quiere arriesgar mucho, puede bombardear pistas clandestinas de despegue y aterrizaje del Cartel de los Soles. Son muchas pistas, no son 3. Según los que saben, son más de 100. Bueno, puede bombardear pistas. Si quiere arriesgar un poco más, y ojalá se anime, puede bombardear búnkers. Ahí estamos hablando ya de palabras mayores. ¿Puede hacerlo? Pues claro que puede hacerlo. Tiene las bombas de penetración masiva que bajan de manera vertical y lo derriten todo. Y en esos búnkers se esconden los jefes corrompidos de la dictadura. O sea que la pelota está en cancha de Mr. Trump. Vamos a ver qué hace. Maduro no va a renunciar y Maduro no va a escapar. Hay que sacarlo. O lo sacan los venezolanos en una conspiración interna, y no creo, o lo sacan las bombas de Trump. Asked why he's striking the boats instead of using traditional Coast Guard operations where officers can verify who is on the boat, Trump saying the Coast Guard boats are too slow. They have faster boats. Some of these boats are seriously, I mean, they're world-class speedboats, but they're not faster than missiles. So far, the administration has provided limited details and no evidence to prove that the 27 people killed were attempting to traffic drugs to the U.S. as they claim. So there's a 1 in 4 chance, statistically speaking, that one of these boats may not have had any drugs on it. We will never know because they were blown to smithereens. Es tremendo lo que dice el senador por Kentucky, Rand Paul. Es tremendo. Si hay una probabilidad de 25% que uno de estos 6 botes no llevaba drogas, pues no debió ser hundido, ¿no? Hoy se ha conocido que uno de los muchachos que murieron en el último hundimiento no era venezolano, era de Trinidad y Tobago. Seguramente llevaban drogas, seguramente, pero lo que no tiene mucho sentido es que Trump diga que los guardacostas de este gran país no tienen lanchas tan rápidas como los narcos. ¿Cómo va a ser eso? Yo entiendo, los narcos tienen dinero, tienen lanchas ultra rápidas de 4 motores, pero este país tiene más dinero que los narcos. No es posible que el servicio de guardacostas, como dice Trump, sea lento, una tortuga, y no pueda alcanzar a las lanchas ultra rápidas de los narcos, ¿no? Maduro tiembla. Hay dentro de Maduro estupor y temblores. Maduro, cada noche que se va a dormir en un búnker distinto, a veces en Fuerte Tiuna, a veces en Maiquetía, seguramente piensa, ¿caerán las bombas esta noche? ¿Está asustado? Ciertamente. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia, y pare usted de contar. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Este golpista, Maduro, sucesor de otro golpista, Chávez, que entre los dos han secuestrado, torturado y asesinado a millares de venezolanos, este golpista de bigote cantinero, que parece un mariachi desempleado sin sombrero, tiene el morro de decir no a los golpes de Estado. Tiene el morro de criticar las guerras en Irak, en Afganistán y en Libia. Un momentito, en Irak el tirano Saddam Hussein fue ahorcado por su propio pueblo, ¿eh? Y en Libia el tirano Gaddafi fue linchado por su propio pueblo.
Cuidado con las comparaciones, Maduro, ¿no? Entonces, cuando él le dice a Trump, yo quiero la paz, tú quieres la guerra, es mentira. En Venezuela no hay paz. La paz tiene que venir aparejada de libertad. La paz de Venezuela es la paz del cementerio, del sepulcro, del camposanto. El que se mueve, el que se opone, el que levanta una voz de protesta, queda bajo tierra, lo matan. Esa no es paz. Listen to me. Not war, jet speeds, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Hoy en el Nuevo Herald, el periodista venezolano Antonio María Delgado publicó una primicia extraordinaria. Delcy Rodríguez, yo la llamo Delcy la Fea, le habría ofrecido al gobierno de Trump entregar a Maduro y quedarse ella, encabezando un gobierno de transición junto con Miguel Rodríguez Torres, que está en el exilio. ¿Qué les parece la ambición pérfida de Delcy la Fea? Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. El próximo año habrá elecciones en Colombia, primero parlamentarias, luego presidenciales. Petro no debe ir a la reelección, no puede ir a la reelección. La izquierda colombiana seguramente va a estar representada por el senador Cepeda, Iván Cepeda. En la derecha hay varias candidaturas fuertes, entre ellas la de Miguel Uribe, papá, claro, el padre del muchacho que fue asesinado, la candidatura de Vicky Dávila, la periodista muy famosa, y la de Abelardo de la Espriella, entre otras. En ese contexto, el presidente colombiano Petro sigue deplorando fogosamente que el gobierno de Trump hunda lanchas que presumiblemente llevan drogas sin interceptarlas. Lanzar un misil sobre una lancha con un joven, dos jóvenes o tres, no sabemos si jóvenes o no sabemos si hombres o mujeres, no sabemos si colombianos o de dónde, todos quizás latinoamericanos. Lanzaron otra lancha y murieron otros latinoamericanos, se llaman 27. Entonces dije, esto que acaba de pasar es exactamente lo contrario a lo que aprobó por unanimidad la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Problema, claro, el que lanzó los misiles es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos no quiso pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo he dicho, y me ha criticado por eso, que si la lancha, el bote, la barcaza está en aguas internacionales, no en aguas de Estados Unidos, y si se presume que lleva drogas, lo ideal sería detenerla, interceptarla, abordarla por parte de policías o militares, confiscar la droga y arrestar a los narcotraficantes y revelar sus identidades. Yo creo que eso sería lo ideal, no es lo que se hace. El argumento de Trump es que los guardacostas tienen embarcaciones muy lentas que no alcanzan a las lanchas ultrarrápidas de los narcos. Y Petro en general no puede ocultar ni disimular su enfado con el gobierno de Mr. Trump. Entonces estamos ante, y tiene que ver con este proceso, Oti. Estamos ante una tensión y un conflicto hablable, no necesariamente tiene que llegar a violencia, pero el conflicto consiste en que la política sobre narcóticos en Colombia, hecha por el gobierno colombiano, está supeditada a la resolución que se aprueba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque somos miembros,
Pero la política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos no está sujeta a esa misma resolución. Lo cierto es que durante el gobierno de Petro ha aumentado muchísimo el cultivo de hoja de coca en Colombia, ha aumentado muchísimo la producción de cocaína en Colombia y ha aumentado sustancialmente la llegada de la cocaína colombiana, sobre todo por el Pacífico, por la ruta del corredor del Pacífico, a Estados Unidos. Y también ha aumentado muchísimo el consumo de cocaína en Estados Unidos. Petro agita la bandera del nacionalismo y se siente amenazado. La amenaza no va contra él. El problema es resolver por el mundo, no por Colombia. Porque obviamente Colombia es soberana y decidimos nosotros. Pero está abierto un problema que solo puede ser tramitado en el seno de Naciones Unidas y que ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. No va a ocurrir la invasión militar en Venezuela, señor Petro, y él dice además que no es amigo del gobierno de Venezuela. A mí, a rato, me parece que es un buen amigo de Maduro. La verdad, no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia y esa sí es mi responsabilidad si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, porque está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad. Petro está delirando. Estados Unidos no va a disparar misiles contra la población civil inocente de Venezuela. Ya regresamos. Esta semana la viuda de Charlie Kirk recordó públicamente a quien fue su marido. My husband never told anyone what to say. He never did. He never told anyone what to say. He would just encourage them to think. He would encourage them to think outside of the traditional political labels. He would want them to think in a way that was anchored in wisdom and truth. But he would never tell anyone what to say. Dijo que el joven Kirk supo vivir sin miedo. In his daily actions, whether in office or on campus or at a church, it was always without fear. That was his creed. That is how he lived out every single day. He didn't fear being slandered. He did not. He didn't fear losing friends, I can tell you that. He didn't. He didn't care. He stood for truth and stood for freedom, and he did not, everything else was just noise to him. And it's because his confidence in Christ was absolute. That's why. Finalmente recordó que Kirk rezaba incluso por sus enemigos. Surprisingly enough, he did pray for his enemies, which is very hard, but he did. He did. He did. No one else, I mean, I saw him do it. No, he never did it in front of anyone else, but I can attest to that. But he also loved people when it was inconvenient. And he ran his race with endurance, and he kept the faith. And now he wears the crown of a righteous martyr. And for me and for our children, the truth really studies our grief, because heaven gained what earth could no longer contain. A free man made fully free. Que en paz descanse. Ya regresamos.
Para terminar, el senador republicano Mitch McConnell lleva ya 40 años consecutivos en el Senado como senador por Kentucky. 40 años. Y ha cumplido 83 años. Hoy sufrió un leve tropezón y una caída mientras hablaba con la prensa. Excuse me, Senator. My name is Stella. I want to ask, do you support ICE taking working people off the streets and kidnapping them? Es un hombre honorable, que se recupere pronto. Muchas gracias por hoy. Será hasta mañana. Muy buenas noches.